Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Hola, Días, profe, profe. buenos días. Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese semestre? ¿Ya están en parciales? Bueno, estaba aquí, me demoré un poquito en prender la cámara y esto porque estaba aquí revisando mi computador que me dio ayer por dármelas de artista con mi computador y me puse a instalarle la nueva versión, dije que no iba a cambiar la versión de AutoCAD, pero anoche me decidí cambiarla y ahora no me abre. Sale un error de licencia, eso de usar programas piratas. Y no me abre. Entonces me tocó de última hora cambiar un poquito de planes a clase, para obviamente pues no perder las 2 horas de clase. Yo les había dicho que íbamos a trabajar en civil, lamentablemente no voy a poder, mi civil no está funcionando, pero bueno, no hay problema. Lo que íbamos a hacer hoy en civil lo hacemos el miércoles, no pasa nada. Pero sí, ahí me descuadró un poquito los planes esto, pero bueno, no vuelvo a hacer esos ajustes de actualizaciones así en la noche. Bueno, la idea de hoy es terminar lo de curva espiral, ¿sí? Lo que nos hacía falta, la parte de la tabla que estábamos creando, toda la parte circular. Yo le subí en no sé si ya se fijaron, pero le subí en el aula virtual un archivo en PDF, ahí en la pestaña diseño en planta, un PDF que he sacado del libro de James Cárdenas, iba a decir James Rodríguez, de James Cárdenas, y de donde hay un ejercicio completo de espiral, ¿sí? Está el paso a paso de lo que hicimos nosotros en clase, obviamente con unos datos particulares del ejercicio, y al final está toda la tabla completa que se genera, la que hicimos acá. ¿Para qué se los puse ahí? Pues para que tengan un ejercicio completo resuelto y puedan programar su hoja Excel y comparar que los resultados pues sí les están quedando, ¿sí? Le están quedando igual, ¿sí? Como para tener una guía, pues para saber si la programación que están haciendo, que hicieron, está bien, ¿sí? Entonces ahí en el aula virtual ya pueden exactamente en la pestaña diseño en planta, donde están los PDFs de las clases teóricas, ahí les puse un PDF que se llama ejercicio curva espiral. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden descargar y después lo miran con calma, les sirve ahí para que les ayude a programar su hoja de Excel y pues obviamente también para estudiar. Igual no quiere decir que no vaya a terminar de explicar lo que nos falta explicar, porque la idea no es solo como pues, que también lo entiendan, entonces ya vuelvo a la parte de la curva. Lo que nos hacía falta era la parte de la curva circular, sí, habíamos visto en la clase anterior cómo calcular los elementos de la tabla de la espiral, tanto de entrada como de salida, les decía que era exactamente igual el proceso de cálculo, obviamente teniendo en cuenta los datos pues, de cada espiral, pero el proceso era igual. Listo, entonces ya les comparto pantalla. Bueno, pues realmente no tengo que compartir pantalla diapositiva, tengo que pasar al tablero. Listo, entonces voy a volver a poner el tablero. Recuerden qué fue lo que hicimos la clase pasada como para ponernos de pronto como todos al día. Lo que hicimos fue, teníamos un ejercicio de espiral, el ejercicio de espiral que nos daban los datos nos pedían, bueno, este fue el ejercicio que empezamos a hacer la clase anterior, era un ejercicio de espiral, ¿sí? Y primero hicimos estas 3 primeras preguntas, verificamos si la longitud de espiral cumplía los criterios de longitud mínima y máxima, nos dimos cuenta que no cumplía por máxima, entonces lo que hicimos fue rediseñar. ¿En qué consistió ese rediseño? Tomar un nuevo valor de A para la espiral. Y como tomamos ese nuevo valor teniendo en cuenta el valor mínimo y el máximo y escogimos un valor entre ese rango, ¿sí? Y con eso pues calculamos otra vez los elementos. Obviamente no hicimos todo, no el cálculo de todos los elementos, porque si se fijaron son muchas cosas las que hay que calcular, pero íbamos calculando como lo que íbamos necesitando. Luego verificamos si cumplía el criterio de longitud mínima de la curva circular, lo verificamos y si cumplía. Y después pasamos a la tercera pregunta, cómo cambiaría el diseño de la curva si la espiral de salida tuviera un valor de A de 95, y ya sabíamos que con A igual a 95 las condiciones que teníamos no nos cumplían, porque era la máximo era 1.1 por
por el radio de la curva circular, y el radio de la curva circular era 80, es decir, la máximo era 88, y este 95, pues por obvias razones no cumplía. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Para que cumpliera, nos tocaba cambiar el radio de la curva circular. Entonces, utilizamos la ecuación de A máximo y despejamos de ahí el radio, igualándolo el A máximo a 95, ¿sí? Y teníamos un nuevo radio, y al tener un nuevo radio, pues lo de la otra espiral también cambiaba, entonces recalculamos otra vez y teníamos que volver a hacer la misma verificación, que cumpliera por A mínimo y A máximo. Ese fue como el proceso que hicimos. Nos falta esta pregunta, pero me interesó más meterme como en la parte de la tabla, porque si se fijaron es un proceso, pues era un proceso largo de explicar, y todavía nos falta la parte de la curva circular, ¿sí? Entonces vamos a retomar esa parte para ya terminar toda la tabla. Repito, ahí les dejé un ejercicio que he sacado del libro de James Cárdenas, está completo, está bastante detallado, para que lo miren, lo revisen. De hecho es bastante largo, son como 6, 7 páginas, pero igual está bastante explicado en detalle. Obviamente pues está lo que yo expliqué en la clase, y también está ahí el ejercicio del libro, ¿sí? Para que se puedan apoyar ahí. Entonces vamos aquí a volver al tablero. Recuerden qué fue lo que hicimos la vez pasada. Armamos una tablita, ¿sí? Donde la tabla tenía abscisa, L, deflexión, X, Y, un ángulo phi y la coordenada norte y este. Y hicimos para la primera espiral, y les expliqué también, obviamente, como a grandes rasgos, lo de la segunda espiral, que era exactamente igual a la primera espiral. Pero nos quedó una franja que yo marqué aquí como en un rectángulo, que era lo de la curva circular. Entonces vamos a cómo se llenaría esa parte de la curva circular. Obviamente la curva circular no va a tener coordenada X y Y, ¿sí? Porque pues eso aplica solo para la espiral, ¿sí? Pero sí va a tener deflexión, y sí va a tener coordenadas norte y este. Entonces eso es lo que tenemos que mirar, cómo la calcularíamos teniendo en cuenta la geometría de la espiral, ¿sí? Entonces voy a volver a colocar aquí la tabla. Aquí era L, aquí era la deflexión, X y Y. Después les dije que agregara una columna de phi, y luego la coordenada norte y la coordenada este, ¿sí? Y se supone que es donde empieza la curva circular. Entonces habíamos arrancado con ET, perdón, con T, y nos fuimos cada 10 metros y llegábamos hasta S, ¿sí? No sé si alguien tiene cuánto es del ejercicio que estábamos haciendo en clase, cuánto era esta abscisa, la abscisa del S, que me la dicte, por favor. K2 más 734.56. A2 más 734 punto ¿qué? 56. Gracias. Y lo mismo, se supone que aquí tenemos que llegar hasta ¿dónde? Hasta CE. Pero viene lo mismo que les había dicho la otra vez para la espiral. Se supone que la idea es movernos con cuerdas unitarias. La cuerda unitaria es de 10 metros. Pero lo que les decía, debemos llevar esto a la primera, a llevarla a una abscisa que sea múltiplo de 10, y de ahí si nos movemos de 10 en 10. Si la cuerda unitaria fuera de 5, pues tendríamos que llevar esto primero a una abscisa múltiplo de 5, ¿sí? Obviamente para empezar a mover cada 5 metros. Pero como el ejercicio nos da una cuerda unitaria de 10, entonces obviamente no le vamos a sumar a estos 10 porque nos quedaría 744.56, no. Lo llevamos a una abscisa múltiplo de 10, que sería K2 más 740, ¿sí? Y ahí empezamos ya cada 10. Repito, ¿por qué cada 10? Porque la cuerda unitaria es 10 metros. Hasta llegar al CE.
¿Alguien tiene la abscisa del C? Que me diga cuánto es. Bueno, si no lo tienen, vamos a... No, llegamos a esa abscisa, valor que sea, que obviamente con la longitud de la curva circular le suman esa abscisa, perdón, esa longitud a esta abscisa y pues tenemos la abscisa del C. Listo, entonces, ¿qué pasa? De esta tabla, para el tramo circular que llenamos, L no lo llenamos, solo vamos a llenar de flexión y coordenada norte y este. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene, tenemos que acordarnos de curva circular, cómo se saca la deflexión de un punto dentro de la curva circular. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que, obviamente, las deflexiones, pues, ¿sí? Se supone que cuando nosotros terminamos acá, recuerden cuando terminamos la espiral, yo le dije que cuando terminamos la espiral, aquí llegábamos con LE, aquí llegábamos con teta E, aquí llegábamos con XE, aquí llegábamos con YE, perdón, y FE, y bueno, y la coordenada norte y este. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar la curva circular, ¿sí? Cuando nosotros vamos a empezar la curva circular, realmente, entonces, este punto, la deflexión de este punto en la curva circular es 0, para empezar los datos de la curva circular. ¿Sí? Entonces, en ese, por este lado, no, digamos que generalmente van a ver ustedes que en la tabla lo que se hace es lo siguiente. Se deja así S y se vuelve a poner luego S. ¿Sí? Y obviamente aquí llega con teta E, pero acá, para empezar el tramo circular, pues aquí sería 0 grados, 0 minutos, 0, 0, 0 segundos. ¿Sí? Lógico. X, Y, Y no existe y coordenada norte y este sí existe. ¿Sí? Primero vamos a mirar cómo calcular las deflexiones y después miramos lo de las coordenadas. Listo. Entonces, la siguiente existe sería acá, kilómetro 2 más 740. Recuerden por qué 740, porque llevamos esta al múltiplo de 10 más cercano, que en este caso sería 740. ¿Cómo calculamos la deflexión de esta abscisa? ¿Sí? Entonces, primero, la deflexión de un punto cualquiera dentro de una curva circular siempre va a ser GC medios. ¿Sí? Esa es la deflexión. Entonces, voy a hacer aquí un esquemita. Si yo tengo esta curva circular, olvidémonos, por ahora olvidémonos de la espiral. Aquí tengo el PC y aquí tengo el PC. Y yo quiero hallar la deflexión en un punto por acá. Digamos que este punto no es mi PC, sino es mi S. Acá tengo el C y aquí tengo el kilómetro 2 más 740. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa deflexión que estoy hallando en el dibujo? Sí, primero en el dibujo, después la miramos numéricamente. Sabemos que aquí viene una tangente, ¿sí? Y tangente a este punto pasa una línea, ¿cierto? Y obviamente, como todo ángulo de flexión, el ángulo de flexión que estamos hallando, este que vamos a hallar acá, este de acá, es este. No lo llamamos teta, aquí ya no se llama teta, la expresión teta se utiliza para espirales, ya va a escribir teta, acá generalmente lo que se dice es vamos a hallar el ángulo de deflexión para, sí, el singular, el kilómetro 2 más 740. Eso es. Entonces, ese ángulo es el que vamos a hallar.
¿Cómo lo vamos allá? Por definición, la deflexión de este punto, o sea, ese ángulo delta, generalmente, entonces, delta del kilómetro 2 más 740, en los libros ustedes van a encontrar que ese ángulo de deflexión lo llaman delta, ¿sí? Y delta es igual a GC medios. Pero ojo, ahí es donde viene lo que hay que tener cuidado. Este GC, por fórmula, ustedes recuerdan que de las primeras clases, GC a qué es igual, por fórmula. Les digo, no me acuerdo. Sí me acuerdo, pero quiero estar seguro porque no decirles mal la ecuación. Aquí la tengo. Se me perdió. No, fácil. Pues 2 veces arcoseno de la curva unitaria sobre 2 veces el radio. Sí, señor, gracias. Bueno, S es igual a 2 por seno a la menos 1, ¿sí? O arcoseno de la cuerda unitaria sobre 2 veces el radio. Sí, ¿cuál radio? Pues el radio de la curva circular. Listo. Entonces, ahí es donde viene lo que tienen que tener cuidado, ¿sí? Porque generalmente se comete el error en este primer punto. Y si se comete el error en el primer punto, pues nos queda mal. Si yo digo que la deflexión para este punto es GC medio y cojo GC y lo calculo así, con una cuerda unitaria de 10 metros y lo divido entre 2, está mal. ¿Por qué? Porque este punto no está a una cuerda de 10 metros desde ese, está a menos. ¿A cuánto? A esta diferencia, 740 menos 734.56. Entonces, este GC no es con un C de 10, sino con un C de esta diferencia. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. ¿Sí? No pueden de una vez decir que este GC lo calculan con la cuerda unitaria de 10, van y calculan la deflexión y dicen esa es la deflexión de I. No, está mal. ¿Sí? Está mal. Estaría mal porque esta distancia recta que une S con 2.740 no es 10 metros. Se toma como la diferencia de las abscisas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se acostumbra a hacer eso? Y cómo lo van a ver en el ejercicio que les subí para que lo entiendan. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular GC, ¿sí? Vamos a calcular GC. Teniendo GC, pero GC para la cuerda unitaria de 10 metros, o sea, vamos a calcular GC para una cuerda unitaria de 10 metros, que es la cuerda unitaria que nos da el problema, ¿sí? Entonces, calculen GC, por favor, para el ejercicio con la cuerda unitaria de 10 metros. Todavía no metamos esta diferencia, ya les digo cómo metemos esta diferencia. Entonces, creo que el radio nos había quedado 90, trabajen con un radio de 90 porque fue el radio que tomamos para poder cuadrar la curva para que nos cumpliera la espiral esa de 95 de la tercera pregunta. Entonces, calculen con el radio de 90, la cuerda unitaria de 10, cuánto haría el GC y me lo dan por favor en grados, minutos y segundos. Y ya les explico qué vamos a hacer con ese GC. Y de paso me dan también el GC y la deflexión, que sería GC sobre medio. GC sobre 2, perdón. Esta respuesta en grados, minutos y segundos. Profe, GC medio 6 grados, 22 minutos, 10,12 segundos. 6 grados, 10 minutos. ¿Me repite los segundos? 22 minutos, 10,12 segundos. Listo, gracias. 22 minutos, 10,12 segundos. Listo, eso es la deflexión, ¿cierto? No, profe, ese es GC solo. Perdón. Listo, gracias.
Listo, y obviamente pues la deflexión va a ser la mitad de esto, que sería 3 minutos, 11 segundos, perdón, 11 minutos, 5 punto algo segundos. 5,06 segundos. Sí, entonces sería 0,3 minutos, 0,3 grados, 11 minutos y 5,06 segundos. Listo. Esa es la deflexión. Ojo, la deflexión para una cuerda unitaria de 10 metros. ¿Sí? Entonces, esa es la deflexión para una cuerda unitaria de 10 metros. ¿Sí? Entonces, si yo necesito sacar la deflexión para una distancia diferente a 10 metros, pues tengo que calcularla. ¿Cómo la vamos a empezar? La vamos a calcular con una simple regla de 3. Entonces decimos, para 10 metros, la deflexión es esto. Para tantos metros, ¿cuánto es la deflexión? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer para calcular la deflexión del primer punto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta deflexión que calculamos acá, que ustedes ven el valor, es para 10 metros. ¿Por qué sé que es para 10 metros? Porque lo calculamos con una cuerda unitaria de 10. Pero yo no necesito una deflexión para 10 metros, necesito una deflexión para un poquito menos. 740, esto me da 5,44, si no estoy mal, me daría esta diferencia. Entonces, yo necesito es una deflexión para 5,44 metros. Entonces, ¿cómo la hago? Con una regla de 3, voy a escribirla acá. Entonces, si 10 metros tiene una deflexión de 0,3 minutos, perdón, grados, 11 minutos, 5,06 segundos. Una deflexión de esto es 740 menos 734 a 5,44, ¿cierto? Para 5,44 metros, ¿cuánto da? Entonces dígame cuánto daría esta X. Un grado, 43 minutos, 56,99. Listo. Entonces, esa sería la deflexión. Ahora sí, la deflexión para el kilómetro 2 más 7,40, o sea, este ángulo de acá sería, este sí es el ángulo de ahí. Este sí es. Entonces, el ángulo que va a ir acá, en esta parte de la tabla, ¿sí? En esta columna de deflexión, va a ser 0,1 grados, 43 minutos, 56,99 segundos. ¿Sí? Y no es coger y solo reemplazar GC acá y dividirlo entre 2 y sale. No, porque estaría mal. ¿Sí? Tenemos que siempre para el primer punto, tanto para el último van a tener que hacer la regla de 3. Para los puntos intermedios no, porque ya esos se empiezan a mover cada 10 metros. Entonces no habría problema. Sí podemos usar directamente este valor dividido en 2. Pero hay que tener cuidado cómo lo vamos agregando ahorita. Ahorita primero miramos deflexión y después miramos la coordenada, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro cómo sale este valor y por qué tenemos que hacer la regla de 3? Listo. Entonces, ¿qué pasa con el siguiente punto? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Si no me dicen y yo repito, no hay problema, cualquier cosa. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el siguiente punto? Voy a borrar el dibujito. Recuerden este valor. Este valor lo vamos a usar mucho de ahora en adelante. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El siguiente valor es la abscisa que está 10 metros después. Como está a 10 metros,
¿sí? Ya nos podemos asegurar que la deflexión sí va a ser para una cuerda de 10, que va a ser para un GC de 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que para este punto la deflexión va a ser la deflexión de la anterior más la deflexión de 10 metros, es decir, va a ser 0, 1 grado, 1 grado, 43 minutos, 56.99 segundos, más la deflexión de esta GC medios. ¿Por qué? Porque esta sí fue calculada con una cuerda unitaria de 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que para el siguiente punto lo que vamos haciendo es que le empezamos a sumar ya deflexiones de este valor de deflexión. ¿Qué quiere decir? Que aquí sería entonces 0, 1 grado, 43 minutos, 56.99 segundos, más GC medios. ¿Cuál GC? Este GC dividido en 2. ¿Por qué GC medios? Porque esa es la deflexión. ¿Sí? Ese sería el valor ahí. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ¿por qué ya no lo hacemos con regla de 3? Porque ya aquí sí me empiezo a mover cada 10. ¿Sí? Aquí me dicen que da... Bueno, así acá. Dicen que da... 4 grados, 54 minutos, 59.79 segundos. Listo, entonces, si el siguiente punto, si la siguiente axis también es sigue siendo cada 10, kilómetro 2 más 760, ¿sí? Lo mismo, a este valor que me dio, que nos acabó de dar, 4 grados, 54 minutos, 59.79 segundos que le hacemos, le volvemos a sumar ese medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos seguimos moviendo cada 10, ¿sí? Entonces, acá sería otra vez, en esta sería 0,4 grados, 54 minutos, 59.79 segundos, más ese medio. Y así sucesivamente hasta llegar al punto antes de CE, que probablemente no sea una axisa cerrada de 10 y tengamos que volverlo a hacer, mirar cuánto es la diferencia y sacar por regla de 3. ¿Sí? Entonces, el primer punto después del EC, así este de acá, 740 con EC, y el punto que está antes del CE toca hacerlo con regla de 3. Los puntos intermedios le vamos sumando siempre GC medios, teniendo en cuenta pues cuánto es la cuerda que nos da el ejercicio. Entonces, ¿cómo se chequea esto de que ustedes sí hicieron bien las cosas? Al final, cuando ustedes lleguen a CE, ¿sí? ¿Con qué ángulo de flexión deberían llegar? Delta medios, creo, profe. Exacto. Vamos a borrar este valor de acá. El último valor con el que llegan acá debe ser delta medios. O sea, empiezan de flexión, de flexión, de flexión, hasta cuando llegan a la axis del C, el valor con el que lleguen acá debe ser delta medios. Obviamente, exactamente, generalmente no es tan exacto porque uno pues va haciendo aproximaciones a medida que va bajando cada fila, pero sí debe estar cerca, por leve. O sea, la aproximación a uno le queda descuadrada por los segundos, pero no por los grados ni por los minutos. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de ustedes chequear de que sí lo que calcularon estuvo bien cuando llegan aquí a delta medios, al último punto. ¿Sí? Entonces, es una forma de chequear. Pero si se fijan, lo más complicado, entre comillas, es el primero y el último, el que estaría aquí antes del C. ¿Por qué? Pero complicado en realidad no es, sino que es diferente porque toca hacer la regla de 3. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de esa forma llenarían la parte de flexión. Aquí L no va nada, en esta parte de la tabla de la curva circular L no va nada. X, Y, Phi tampoco existen para el tramo circular, quedan en blanco. Lo único que se pone es de flexión y ya vamos a mirar coordenada norte y coordenada este. Profe, ¿Ya? ¿esto qué como margen de error habría en el delta medios? O sea, cuando lleguemos al final, en comparación con el... Generalmente por segundos. ¿Sí? O sea, si ya se les pasa que la diferencia es por minutos, pues yo creo que ya hay que revisar algo, hay que revisar. Generalmente la diferencia debe estar en los segundos, porque piensen que yo podría haberles aquí tomado 57 y no 56.99, aquí 60 segundos y entonces empieza, y si yo tomo aquí 60 segundos, esto ya pasa automáticamente a 55 minutos, entonces
Es más la aproximación a nivel de segundos. Entonces, digamos que el error debería estar como a nivel de segundos. Por eso es que es recomendable hacerlo en Excel, pues ustedes saben que en Excel es mucho más alto todo, ¿no? Listo, entonces de esa forma llenamos esta columna, repito, no se preocupen por LE, esta no le tienen que hacer nada en la parte circular, ni X, ni Y, perdón, ni L, ni X, ni Y, ni phi. Vamos a mirar las coordenadas norte y este. ¿Sí? Las coordenadas norte y este son similares a lo que hicimos para la espiral, solo que obviamente pues no, ya no tenemos un teta E, ya no tenemos un phi, pero sí tenemos un ángulo de flexión. Y con ese ángulo de flexión, ese delta que le dice ahí ahorita les pedí que delta es igual a ese medio, ese es el que nos va a ayudar a nosotros a tratar de solucionar esas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo sería. Bueno, voy a esperar tantito por si están copiando Profe, y una que pregunta, terminen profe. tanta información. Señor. Cuando usted dice que toca hacer la regla de 3, es porque a la hora de meter el 5.44 en la ecuación del GC en la parte del C, varía en los segundos, es por eso que es mejor hacer la regla de 3. Sí, es mejor hacer la regla de tres. Sí, señor. Sí, sí. Se acostumbra generalmente a hacer la regla de tres. Algunos lo hacen automáticamente en el GC, ¿sí? Calculan el GC para una cuerda, en este caso sería de lo que nos dio 5.44. ¿Sí? Lo importante es que ustedes sepan que para este primer tramito no pueden tomar la cuerda unitaria de 10 o del valor que se les dé, ¿sí? Porque estaría mal. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber. Si lo hacen por regla de 3 o reemplazando directamente en la fórmula de GC, pues eso ya va a decisión de cada uno y cómo programen o cómo hagan sus cálculos. Lo importante es que sepan que no pueden automáticamente aquí ponerle delta medio igual, perdón, delta igual a GC medios y arrancar de ahí para abajo porque nunca les va a llegar a delta medio. ¿Sí? Porque acá obviamente en este primer tramo no es para una cuerda unitaria de 10, sino de 5.44. Bueno, vamos a mirarlo la coordenada. Ahí necesito borrar algo. No puedo borrar. Veamos que esto ya lo va a borrar. Esto ya lo va a borrar. Listo, entonces, recuerden que nosotros se supone que cuando hicimos la espiral, obviamente aquí no la tengo hecha, pero cuando hicimos la espiral nosotros sacamos la coordenada norte y este del TE a partir de la coordenada del PI. Y a partir de la coordenada del TE empezamos a hallar las coordenadas de los puntos intermedios, incluyendo la del EC. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya terminamos la primera espiral, ya tenemos la coordenada norte y este de la espiral. Es decir, nosotros vamos a calcular las coordenadas norte y este, o las coordenadas que necesitamos, a partir de esta coordenada que ya vamos a conocer, que es la coordenada S, ¿sí? Ahorita no la tenemos porque no lo hicimos en el ejercicio anterior, porque nos hubiésemos demorado más de una hora de la clase calculando solo coordenadas, ¿sí? Pero digamos que nosotros ya conocemos la coordenada S, la coordenada norte y este S, porque ya tenemos previamente resuelta la espiral. Entonces, a partir de las coordenadas de los puntos intermedios se calculan a partir del centro de la curva circular, no a partir del S. ¿Se pueden calcular a partir del S? Sí, pero digamos que tendríamos que empezar a hallar un ángulo que es un poco más difícil y tenemos que aprovechar un poco la geometría de la curva. ¿Cuál geometría? Trabajar con el GC, ¿sí? Y entonces para trabajar con el GC es más fácil trabajarlo desde el centro de la curva circular. Entonces, a partir de las coordenadas de S que las conocemos, ¿sí? Aquí no las tenemos porque no las hemos calculado, pero se supone que ya cuando ustedes hacen el ejercicio completo ya las van a conocer. A partir de las coordenadas de S, calculamos las coordenadas del centro de la curva. Y luego a partir de las coordenadas del centro de la curva, calculamos la de 2 más 740, más 750, más 760 y bueno, de ahí para abajo todas las que tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar esto, igual ya sabemos que es esta columna, que llegamos a delta media, porque necesito el espacio.
Bueno, lo de siempre, tengo mi curva espiral, espiral, circular, espiral. Tengo mi tramo circular. Recuerden que ahorita estoy concentrado en la parte de la tabla de este tramito, el tramo circular. Tengo mi curva circular con radio RC. Este es el centro, lo ubico porque lo voy a necesitar. Y a partir de estas coordenadas que ya conozco, repito, en el ejercicio no las he calculado, pero cuando ustedes hagan el ejercicio completo ya las van a tener. Voy a calcular a partir de estas coordenadas, las coordenadas de este punto, y a partir de este punto calculo todas las coordenadas internas del punto de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para calcular las coordenadas de este punto, pues obviamente pues siempre uno trata de buscar geometría que uno conozca, ¿sí? Datos que uno conozca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hallar? ¿Sí? Recuerden que por el enunciado del ejercicio, yo sé la azimut de esta línea, que es 37, si no estoy mal. 37, sí. Además, como toda curva, pues aquí a este punto hay un tramo tangente, ¿sí? ¿Cierto? Y si yo prolongo acá, lo mismo aquí hay un tramo tangente. Algo así, yo sé que no se ve tan bonito el dibujo, pero bueno, ahí creo que se entiende. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo conozco 37 y a su vez yo necesito hallar el azimut de esta línea, de la línea SO, para poder calcular las coordenadas de O. ¿Cómo hallo el azimut de la línea SO? Hallo un poquito. Aquí yo tengo, recuerden cuál sería este ángulo. Delta de 1, ¿no? Sí, señor, gracias. Este sería teta de 1. Y si se fijan, entonces, voy a exagerar aquí algo para que se entienda. Recuerden, esta flecha me está indicando el norte. ¿Qué quiere decir? Que el azimut de la línea OCO es todo este ángulo. ¿Sí? Porque siempre recuerden el azimut desde el norte. Ahora les pregunto, ¿a qué sería igual el azimut de la línea SO? Profe, sería la suma de 37 más teta de 1 y más 90. Exacto, sí, señor, gracias. ¿Por qué 90? Entonces, recuerden que esta línea en mi dibujo es tangente a este punto, ¿sí? Porque es una línea tangente. Y esta línea es radial, y toda línea radial que toca un punto que es tangente, pues está a 90 grados por geometría, ¿sí? Entonces, esta línea, yo sé que no parece, pero es tangente y es una recta, así no está dibujada así, es tangente a este punto S. Y como esto es una línea radial, porque me representa el radio a ese punto donde inicia la curva circular, entonces esta línea azul con esta línea negra están a 90 grados. Entonces el azimut de esta línea va a ser 37 más teta de 1 más 90. ¿Sí? Por eso es, ¿qué estoy diciendo ahí? Aprovecho la geometría de la figura. ¿Sí? Entonces, el azimut, línea, ese circulito, o sea, el centro, va a ser igual a 37 más teta de 1 más 90. Y ya tengo el azimut. ¿Y por qué hay el azimut? Porque con el azimut, como me recordaba una vez uno de sus compañeros en la clase anterior, vamos a calcular las coordenadas con el concepto de proyecciones. Coseno del azimut me da la proyección norte, entonces con eso calculo coordenada norte. Seno del azimut me da la proyección este y con eso calculo la coordenada este. ¿Sí? A partir de las coordenadas de ese, y además yo conozco esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Pues de radio, ¿cierto? ¿Cuánto de radio? Creo que lo estamos trabajando 90. ¿Sí? Entonces,
Como yo ya conozco la azimut de la línea SO, yo ya puedo hallar las coordenadas de O. Y a partir de las coordenadas de O voy a hallar las coordenadas de estos puntos intermedios. Entonces, la coordenada norte de O, ¿sí?, del punto centro, va a ser igual a la coordenada norte del S más RC coseno de este azimut. Y la coordenada este de O va a ser igual a la coordenada este de este punto S más RC seno del azimut S. Y con esto hallo estas coordenadas, ¿sí? Todavía no haya nada, porque realmente este punto no lo ubico en la tabla, ¿sí? Este punto no entra en la tabla. Pero a partir de este punto yo voy a hallar la coordenada de los puntos que están acá intermedios, ¿sí? Bueno, pues espero ahí tantito para que me copien, como que asimilen bien esto y ya seguimos con lo otro. Listo. Entonces, ¿qué nos toca ahora? A partir de estas coordenadas, ¿sí?, que me vean porque parece que estuviera hablando el tablero y no yo. Listo. Entonces, a partir de estas coordenadas de O del centro, tenemos que hallar las coordenadas, entonces, de el primer punto que tenemos. Sí, recuerden, esta es la axis del kilómetro 2 más 734. Por aquí tenemos uno que sería el kilómetro 2 más 740. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Lo mismo. Tenemos que hallar el azimut de la línea O hasta esta axis, y a partir, como ya tengo estas coordenadas, y con el azimut, vuelvo y aplico algo similar a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Este punto es el kilómetro 2 más 740. ¿Sí? Y yo sé que, pues, obviamente, de acá hasta acá, eso es. Y obviamente esto también es un radio, RC, porque todos los puntos van a estar radiados desde la curva hasta el centro, pues eso es RC. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué va a ser igual el azimut de la línea O, kilómetro 2 más 740? ¿Sí? Lo primero que yo tengo que saber es que este ángulo de acá, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ese ángulo? No el número, ¿a qué sería igual? ¿Sí? Gracias, Luis Miguel. ¿Qué sería igual? Esto realmente es un ángulo G, lo que escribió su compañero ahí en el chat. La deflexión de ese punto por 2. ¿Por qué? Porque recuerden que la deflexión es igual a G sobre 2. Entonces, este ángulo de acá es un G. ¿Sí? ¿Por qué no le pongo GC directamente? Porque recuerden que este G no es el mismo GC porque no es calculado. El GC siempre es calculado con una cuerda unitaria del valor que me dan, que en este caso es 10. Aquí sería G. ¿Cuál G? Coger la deflexión de este punto, que ya la conocemos, la borré, pero ya la calculamos ahorita anteriormente, que era la que estaba acá, el valor de deflexión, y lo multiplicamos por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que deflexión es igual a G sobre 2. Y yo, este ángulo que necesito hallar es G. Entonces, conociendo la deflexión de ese punto, que ya la hallamos previamente en esta columna, cuando llenamos esta columna, hallo G, ¿sí? Y este ángulo de acá es G.
y ese ángulo es el que nos va a servir a nosotros para calcular el azimut de la línea O hasta el kilómetro 2 más 740. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Esta es la parte que tenemos que empezar a hallar. Entonces, ¿a qué sería igual el azimut de esta línea? Lo mismo. Voy a exagerar otra vez un poco. Vamos a borrar acá. Todo este. ¿Sí? Y si se fijan, pues ya es fácil sacarlo, porque yo ya tenía el azimut de la línea OS, ¿cierto? Ya lo acabé de hallar ahorita, que fue 37 más teta de 1 más 90 grados. ¿A qué sería igual el azimut de la línea O kilómetro 2 más 740? El azimut de OS más eje. Más o menos. Sería igual lo que dice su compañero, ¿sí? El azimut de la línea, este azimut de la línea, perdón, el azimut, no, perdón, porque le estoy diciendo mal. No es este, no es este. Ese que yo dibujé es el azimut de la línea kilómetro 2 más 740 hasta O, o sea, de aquí para acá. Pero yo necesito sacar el azimut de la línea O a 2 más 740, ¿sí? Entonces, sí es como lo dijo su compañero, solo que en el dibujo yo lo hice mal. Entonces, compañero está bien, yo estoy mal, ¿sí? Entonces, realmente lo que yo tengo acá es lo siguiente. Mi norte ya no va a estar allá, sino mi norte lo voy a trasladar acá. Y entonces, del norte, ¿cierto? Y el azimut de la línea O, kilómetro 2 más 740, sería este acá, ¿cierto? Y ahora sí, entonces, ¿a qué sería igual ese azimut? Entonces, el azimut de la línea O hasta el punto kilómetro 2 más 740 sería igual al azimut de la línea OS, que ya lo conozco del cálculo anterior, más este pedacito de ángulo que ahí sí coincide con lo que decía su compañero. ¿Listo? Y entonces ya tengo el azimut de la línea O hasta acá, ¿sí? Y como ya tengo el azimut, lo mismo. Entonces, a partir de las coordenadas del norte, del centro, que las acabé de hallar obviamente de forma teórica, no es mucho numéricamente, pero la coordenada norte del kilómetro 2 más 740 va a ser igual a la coordenada norte de O, porque las conocí previamente, más RC, que es la distancia que hay entre O y el kilómetro 2 más 740, coseno de este azimut. Y obviamente la coordenada la coordenada O más RC, seno del azimut. Listo. Y con eso hallaría las coordenadas norte y este de este punto, kilómetro más 740, y las colocaría pues aquí en la fila de kilómetro más 740, aquí en la columna correspondiente. ¿Sí se entiende todo lo que he hecho? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Tranquilos. No hay problemas. Profe, ¿y ese cómo de calcularía o qué equivalente? ¿Qué cosa? Ese ángulo G.
es igual a la deflexión del kilómetro 2 más 740 por 2. Recuerden, la deflexión de cualquier punto dentro de la curva es igual a G medio. Ustedes ya tienen la deflexión porque la habíamos previamente para el kilómetro más 740, la habíamos que dio como 1 grado, no sé cuántos minutos. Entonces, ese G va a ser despejar esa deflexión que tienen acá, la multiplican por 2 y le da este G. Ese sería el G de ahí. Para el primer punto. Para los otros también va a ser G, pero ahí ya se va a convertir en GC. Ya miramos los otros puntos, pero ese G, para este primer punto, que es el kilómetro más 740, cogen la deflexión de acá y la multiplican por 2. Bueno, copien, se están copiando y ya miramos qué pasaría con el siguiente punto, el kilómetro más 750. Profe, o sea que en ese punto se utilizaría o sea, la cuerda unitaria por lo menos decir de 5.44 y con ese eje es que se trabajaría para ese azimut. Exacto, sí señor. Así es. Listo. Vamos a mirar entonces el siguiente punto, el kilómetro 2 más 750. Sí, va a ser exactamente igual, solo quiero aclarar el angulito que es este G, que ya no es G, sino sería GC. ¿Sí? O como dijo su compañero, sería un G calculado con una cuerda unitaria ya no de 5, aquí es un G calculado con una cuerda unitaria de 5.44. ¿Por qué 5.44? Porque es la resta de esto menos esto. El siguiente pues sería la resta de esto menos esto, 10 metros, es decir, sería el GC, porque ese es el que tiene la cuerda unitaria de 10 metros. Pero vamos a hacerlo acá para que se entienda. Listo, entonces digamos, aquí tengo el kilómetro 2 más 750. Entonces lo mismo, trazo desde el centro, ¿sí? Y obviamente pues el azimut, obviamente depende de qué tan, dónde está el punto, ¿sí? Pues aquí en mi dibujo me quedó adelante la flecha del norte, entonces ¿qué quiere decir? Que realmente el azimut de esto va a ser este, ¿sí? Este pedacito. Y este ángulo de acá, que es el que me interesa, vendría siendo otra vez G. Pero como la separación entre este que era 2 más 740 y este que es más 2750 es 10 metros, entonces esto se convierte en un GC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el azimut de la línea O, desde O hasta el kilómetro 2 más 750 va a ser el azimut de la línea anterior, sí, que era el azimut de la línea O hasta 2 más 740,
más este pedacito de ángulo, más este ángulo. ¿Y ese ángulo cuál es? Ese. Y lo mismo, ya tengo el azimut de la línea O, kilómetros más 750 y vuelvo y aplico lo mismo. La coordenada norte va a ser la coordenada norte de O más RC, porque siempre estas distancias van a ser radiales, o sea, un radio, RC por el coseno de este azimut. Y la coordenada del punto kilómetro más 750 va a ser la coordenada este de O más RC que multiplica al seno de este azimut. ¿Sí? Y eso se va a venir repitiendo todo el camino, todo el proceso hasta llegar otra vez aquí al último punto que está antes del C, donde ahí vuelve y cambia el G. Ya no es GC, sino va a ser el G con el pedacito de distancia que nos quede entre ese punto y C, porque probablemente C no sea una abscisa múltiplo y cerrada, sino tenga sus decimales o sus, así como parecía, así como a esta de C. Y si se fijan, pues esto como es repetitivo, pues ustedes lo pueden programar y arrastrar en Excel. Y ya con eso van a tener las coordenadas norte y este de cada uno de los puntos, teniendo en cuenta pues cuántas estas distancias para saber si utilizan un G diferente o el GC que es con la cuerda unitaria. Lo mismo, entonces, si aquí yo tengo el otro punto, kilómetro 2 más 760, entonces radial, y esto viene siendo otra vez GC. Y aquí ya vendría siendo un G diferente, porque probablemente esta distancia sea menor a, no este mismo G, este llamémoslo G1, este llamémoslo G2. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? No sé, pues no tenemos la abscisa exacta de C para saber cuánto sería esta distancia, pero con lo que esa distancia calcula el nuevo G. Y de esa forma ya tendrían todas las coordenadas norte y este de toda la tabla, tendrían la deflexión de los tramos circulares y obviamente pues previamente ya habían calculado todo lo de las espirales. ¿Sí? Entonces con eso ya la tabla quedaría completa. Y esa es la tabla que generalmente uno cuando hace diseño de espirales debe entregar, ¿sí? Que son la tabla completa de todas las deflexiones de la espiral. ¿Para qué se entrega eso? Para que después eso se pueda materializar en el terreno. ¿Sí? No es solo capricho por molestar la vía, sino porque es necesario para materializar esto en el terreno. Y el semestre, bueno, el semestre entrante, o si de pronto más adelante ven la lectiva de diseño avanzado, en diseño avanzado vemos qué pasa si, como ahí vemos una cosa que se llama empalme, usar cruces de vías. Cuando nosotros tenemos que hacer un empalme por alguna razón dentro de un punto en la espiral o dentro de la curva circular, dependiendo de las condiciones, si toca hacerlo, entonces nosotros necesitamos saber la deflexión de ese punto exacto para poder hallar la abscisa de ese punto para hacer el cruce. Entonces, todo esto que hacemos acá en diseño avanzado ya se utiliza, por ejemplo, que el cruce sea en el kilómetro más 750, yo necesito conocer la deflexión de ese punto para luego calcular la abscisa y poder decir cuál es la abscisa en la que se están cruzando las dos vías. Pero bueno, eso es más, si ven la lectiva, pues ahí lo verán. Listo, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? Lo mejor es que lo que les dije y los que les he insistido, siéntense con calma, programenlo, guíense del ejemplo que les subí ahí al aula virtual, está completo, para que comparen valores, ¿sí? Porque ahí no porque lo copien ahí directamente, sino más que todo para que lo vayan programando y vayan revisando valores que sí les coinciden, ¿sí? O para que ustedes tengan certeza de que si lo que están haciendo está bien o no. Entonces, y eso les va a servir, les aseguro que les va a servir bastante para el parcial, ¿sí? Entonces pero es bueno que cada uno se siente y lo haga, por lo que les decía. Si probablemente yo les arrojo algo diferente de la espiral, pues ustedes sepan qué cambio le tienen que hacer a la hoja y no se embolar. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces, si no hay preguntas, con esto ya terminamos el tema del primer parcial, ¿sí? El tema del primer parcial entra hasta acá, hasta este tema de espiral. Vuelvo y repito, programen esto, les va a servir. Y además, ahí les adelanto otra cosa. Además de programar así, revisen o de una vez echen de cabeza, que saquen de tiempo, eso les sirve para estudiar, qué pasa si si la curva de espiral no es así, si no es así.
Sí, sí, es al revés. Aquí yo tengo TE, aquí yo tengo SE, CE y ET. Y obviamente aquí viene la vía, ¿sí? Y aquí tengo pues las tangentes, lo mismo. Solo tengo esta curva, pero la giré, ¿sí? Revisen cómo cambiaría su hoja de cálculo si la curva es así. Sáquenle tiempo, revísenlo, mírenlo. Si tienen preguntas, me preguntan, pero revísenlo porque les va a servir. Ahí les dejo ese dato. Datos que sirven. ¿Sí? Entonces, programen esto y revisen o programen también de esta forma. O miren de su programación qué tendrían que cambiar si la curva es así hacia abajo. ¿Sí? Después que uno les avisa, ¿no? Pues, para que después no digan que uno no les avisó, que de hecho el parecía raro. Ahí les estoy diciendo, pues la idea es que puedan adelantar lo más posible sus herramientas para el parcial. ¿Sí? Yo les he dicho, la idea no es aquí regalarles la vida ni nada, la idea es que aprendan, ¿sí? Esa es la idea, entonces por eso tampoco no les voy a llegar el día del parcial, no, la curva no es así, sino volteada, entonces ahí los pongo a pensar que deben cambiar la hoja de cálculo y pues en 2 horas de pronto no alcanzan a ver qué cambiar, entonces por eso les estoy diciendo, prográmensela así y además revisen o programenla de una vez si les queda tiempo para hacerla hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo eso. Lo que les he dicho, la idea es que, pues, ayudarlos. La idea es que también, pues, ustedes trabajen, pero pues, también ayudarlos de alguna forma y que aprendan. ¿Sí? Eso es como, pero ahora no se concentren solo en espiral y se olviden de los otros temas, ¿no? Recuerden que entra curva simple, curva compuesta y lo que vimos en las primeras clases de cómo se clasifican las vías según el tipo de terreno, según la funcionalidad. Bueno, todas esas partes teóricas que vimos de definiciones también entran. No se concentren ahora solo en espiral y se olviden después, ¿no? Pero pues ahí les hago ahí como las recomendaciones para que las tengan en cuenta y pues les sirva para estudiar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llega el parcial. Ya estas diapositivas están todas subidas, está subido el ejercicio también. Los videos ya están todos subidos, faltaría el de hoy, ¿sí? Pero también para que los tengan, si de pronto no pudieron asistir a una clase o se les cayó en internet o bueno, cualquier cosa, ya están también los videos en ti. ¿Sí? Repito, la idea es que estudien, que se lo preparen bien. Cualquier duda, cualquier cosa me escriben en la hora de consulta o en otro horario cuadramos si nos vimos, pero consulten, ¿sí? La idea es que yo no quiero que lleguen aquí como el día del parcial a ver qué logran sacar preguntándole a los demás compañeros, ¿no? La verdad es pues, yo sé que esto de la virtualidad ha sido difícil para todos, pero la idea es tratar de sacarles mayor jugo y aprender, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta y pregunten, no les dé pena preguntar, no, yo saco el tiempo y les hago consultas, si necesitan un horario, no les sirven los horarios de consulta mío, me dicen y yo les colaboro en otro horario, ahí buscamos lo que se guste, pero pregunten y así van aclarando dudas y pues sobre todo aprendiendo, ¿sí? ¿No? Es como lo importante. Listo, vamos a dejar hasta acá este tema, vamos a empezar un tema que lo íbamos a ver hoy, pero con AutoCAD, pero que igual lo necesitamos teórico, y si se fijan hasta ahora nosotros de norma que hemos visto, de norma hemos visto definir velocidad y diseño, bueno, aunque no la hemos definido, solo damos un valor, y con eso calculamos velocidades específicas, vimos longitudes mínimas y máximas para las espirales y para el tramo de curva circular, pero nosotros siempre hemos visto ya una curvita, ¿sí? Ahorita que vayamos a hacer el proyecto van a aparecer varias curvas, y yo no puedo tener curvas tan pegadas ni muy separadas. Existe el concepto de entretangencia, que es la separación entre curvas, y la norma me restringe cuánto debe ser esa entretangencia mínima y máxima. Entonces, lo que nos queda de clase, el resto de lo que nos queda de clase, vamos a ver los criterios de entretangencia mínima y máxima, porque esos los vamos a tener que, los van a ustedes tener que chequear cuando estén haciendo el lineamiento, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que ustedes diseñen puras curvas espirales a que diseñen una simple con espirales, porque el espaciamiento cambia dependiendo de lo que me exige la norma, ¿sí? Entonces vamos a ver eso y de esa forma ya el miércoles que trabajemos en civil ya ustedes les voy a ir diciendo, miren, aquí es donde tienen que chequear dónde se cumple la máxima, la mínima, así ya van a entender, porque ya van a tener como el concepto previo de lo teórico, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Antes de borrar, recuerden esto, ¿no? Revisen su hoja de cálculo, cómo cambiaría, o programenlo una vez si tienen tiempo, hacia abajo la curva espiral, ¿sí? Yo sé que les va a servir mucho.
Bueno, vamos a ver el concepto. Uy, aquí hay un error, espera, una regla, que es sobre ancho. Bueno, vamos a empezar con el concepto entre tangencia y sobre ancho, pero hoy no vemos sobre ancho, no alcanzamos. La idea de sobre ancho es explicarlo pues con calma. Pero sí vamos a ver el concepto de entretangencia. Entonces, como todos sabemos, la entretangencia es la separación entre dos curvas, ¿sí? Cuando hablamos de entretangencia, estamos hablando de la vista en planta. Cuando lleguemos a curva vertical, ahí debe haber una separación entre curvas verticales, pero esa no se llama entretangencia. Se tiene otro concepto, ¿sí? La entretangencia es el concepto que aplica para la separación de curvas en planta cuando estoy haciendo el diseño en planta, ¿sí? Entonces, eso es. Ustedes no me pueden hablar de que entre dos curvas verticales hay una entretangencia de tanto, porque eso está mal. ¿Sí? O sea, está mal, el concepto estaría mal, ¿sí? Entonces, para que también tener cuidado en cómo decimos los conceptos cuando estamos hablando de estos temas de vida, ¿sí? Entonces, por eso aquí le aclaro, entretangencia horizontal, ¿sí? No vertical. La entretangencia vertical no existe, o sea, sí existe separación entre curvas verticales, pero no se llama entretangencia. Cuando damos curvas verticales vemos cómo se trabaja ya con curvas verticales, ¿sí? Entonces tenemos la entretangencia horizontal. Entonces, la entretangencia horizontal, hay criterios para entretangencia mínima y entretangencia máxima. Y depende si las curvas son de igual sentido o de distinto sentido. ¿A qué me refiero con distinto sentido o igual sentido? Voy a volver aquí al tablero y ya vuelvo a la diapositiva. Entonces, si yo tengo que vengo con esta curva acá, luego en un tramo recto y otra curva, pues si yo tengo aquí PC1, PT1, PC2 y PT2, primero, obviamente esta distancia horizontal que me separa las dos curvas, ¿sí? Esto sería la entretangencia, ¿sí? Yo creo que eso es claro. Igual, generalmente uno pone la sigla entretangencia es ETT, ¿sí? Entretangencia. Esto sería una curva de diferente sentido, porque viene una curva izquierda y luego una curva derecha, ¿sí? Entonces curvas de distinto sentido. Y obviamente pues curvas de igual sentido sería algo como así. Viene una curva, luego tramo recto, luego otra curva, ¿sí? Entonces tengo aquí el PC1 y el PT1 y el PC2 y aquí el PT2, ¿sí? Aquí tengo la entretangencia y tengo una curva derecha y otra derecha, ¿sí? Entonces, curvas de diferente sentido y curvas de igual sentido, ¿sí? Entonces, depende de cómo sean las curvas que estoy analizando, de diferente sentido y igual sentido, me cambia el criterio entre tangencia mínima y entre tangencia máxima. El mínimo, la máxima no varía tanto, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que chequear. Después de que usted ya haga en su trazado, empiezan a verificar, listo, tengo dos curvas de diferentes sentidos, entonces, ¿cuánto es la entretangencia mínima? ¿Me cumple o no me cumple? Tengo dos curvas de igual sentido, ¿me cumple o no me cumple la entretangencia? Sí, entonces vamos a ver cuáles son los criterios para saber cuánto es la distancia mínima y máxima que puede haber entre dos curvas de diferente sentido y entre dos curvas de igual sentido. ¿De qué va a depender? De la velocidad específica, ¿sí? Entonces, después de que ustedes hagamos el diseño del alineamiento en AutoCAD, ustedes van a tener que calcular las velocidades específicas. ¿Cómo? Definiendo una velocidad de diseño, y a partir de la velocidad de diseño hacemos como lo hicimos en el ejercicio, en el primer ejercicio que hicimos en el curso, ¿sí? Que me hicieron la tablita, calcularon la velocidad específica, ¿sí? Y definieron ahí sí toca hacerla por ambos lados para definir con cuál es la velocidad específica de cada curva, porque necesitamos la velocidad específica de cada curva para luego chequear las entretangencias, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es lo que me dice la norma de entretangencia mínima y máxima. Sí, me preguntan acá que si la entretangencia depende si es curva simple o curva espiral, claro, sí, también depende de eso. No es lo mismo yo diseñar entretangencia o revisar entretangencia entre curvas espirales que entre curvas circulares, ya lo vamos a ver también eso.
Bueno, entonces volviendo aquí a la diapositiva, vamos primero a mirar entre tangencia mínima, ¿sí? Para curvas de distintos sentidos, ¿sí? Entonces ya les expliqué qué son curvas de distintos sentidos, ¿sí? Para que lo tengan claro, ¿sí? Entonces, si se emplean curvas espirales, lo primero, se pueden prescindir de tramos de entretangencia rectos. Entonces, si yo tengo espirales, no me tengo que preocupar por la entretangencia. Puede ser grande, puede ser pequeña, no pasa nada, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de las espirales. ¿Por qué? Porque ese tramo en espiral viene haciendo como la parte, viene haciendo como como la función que haría la entretangencia, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo hago espirales, tengo que chequear que me cumpla a mínimo y a máximo y esas cosas, ¿sí? Pero entonces, si yo diseño curvas espirales y tengo curvas de distintos sentidos, todas espirales, no me tengo que preocupar por la entretangencia mínima, por la mínima, ¿no? Recuerden que estamos en entretangencia mínima, ¿sí? Entonces, para curvas de distintos sentidos, si se emplean curvas espirales, no tengo que tener en cuenta los tramos de entretangencia. O sea, no me preocupo por eso, ¿sí? Para entretangencia mínima. O sea, no me preocupo qué tan separados mínimamente estoy de la entre curvas porque no me interesa. Listo. Ahora, ¿qué pasa si son curvas circulares únicamente? ¿Sí? Si ya no son espirales, sino curvas circulares únicamente. Entonces, ¿qué me dice la norma? La entretangencia mínima es la siguiente. La longitud de entretangencia debe satisfacer una longitud que corresponda a la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la menor de las velocidades específicas de las curvas adyacentes a la entretangencia en estudio. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Si yo tengo curvas de diferente sentido y son circulares, yo tengo que chequear que la entretangencia mínima entre las dos sea igual a la distancia que recorrería un vehículo en 5 segundos a la menor velocidad específica de esas dos curvas. Es decir, yo calculo distancia como distancia de la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo, despejo distancia que sería velocidad por tiempo. ¿Cuánto tiempo? 5 segundos. ¿Cuál velocidad? La velocidad específica menor de las dos curvas que estoy comparando. Y eso me da la distancia, y esa sería la distancia mínima entre tangencia. Ya lo explico aquí en el tablero, ¿sí? Entonces, en espirales no me preocupo con entre tangencia mínima. En circulares tengo que aplicar esto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Para que quede más claro. Voy a volver al tablero y ya vuelvo a la diapositiva. Entonces, lo que me está diciendo es, si usted tiene curvas de distinto sentido y son ambas circulares, esta entretangencia mínima debe ser igual a 5 segundos por la velocidad específica. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Pues velocidad igual a distancia sobre tiempo, despejo distancia que sería tiempo por velocidad. ¿Cuál velocidad específica? Pues si ambas curvas tienen la misma velocidad específica, pues la velocidad es la que... Pero si esta velocidad específica es 50 kilómetros por hora y esta es 40, que ustedes saben que sí que puede ser porque ya sabemos calcular velocidad específica, entonces, ¿cuál escojo yo? La menor de estas dos, ¿sí? A la menor velocidad específica. Entonces, la entretangencia sería igual a 5 segundos, para este ejemplo, por la menor de estas dos, que sería 40. Obviamente tengo que hacer la conversión de unidades, ¿no? Porque esto está en segundos y esto está en horas, pues esto me va a agregar en metros. Entonces, pues ya ustedes hacen ahí la conversión de unidades. Pero de esta forma, la entretangencia mínima permitida para este ejemplo sería 5 segundos por la velocidad específica. ¿Cuál velocidad específica? La menor que tenga. Si esta es 50 y esta es 50, pues es 50. Si esta es 50 y esta es 40, la menor entre las dos, en este caso 40. Y ahí tengo cuánto debe ser esa entretangencia mínima. Para ese tramo, si aquí me aparece otra curva con otra entretangencia, pues analizo ese tramo. Si cada tramo se va analizando por aparte. Esto es para curvas circulares. Si son espirales, no me interesa eso. No tengo que chequear entretangencia mínima. Entretangencia mínima no quiere decir que entretangencia máxima no tenga que chequear, ahorita pasamos a la máxima. Entonces, de esa forma calcularía la entretangencia mínima para curvas circulares de distinto sentido. Listo. Voy a dejar el tablero y mejor voy leyendo y les voy mostrando. Listo. Esto era, entonces, vuelvo y repito, para curvas, curvas de distintos sentidos, si son espirales,
no me tengo que preocupar por entretangencia mínima, no chequeo nada de eso. Para curvas circulares de distinto sentido, la entretangencia mínima va a ser igual a 5 segundos por la velocidad específica en la menor de las curvas que estoy analizando. En este caso están 2, entonces recuerden, si yo tengo 5 curvas, pues voy analizando cada 2 curvas. No es que escojo siempre la menor de todas las 5, no. Para entre estas 2, si aquí hay otras 2, entre estas 2 voy haciendo el análisis cada 2 curvas. Y con eso me da la entretangencia mínima. ¿Qué pasa ahora si son curvas de igual sentido también para entretangencia mínima? Entonces, voy a borrar acá. Entonces, primero, si son espirales, ¿sí? Entonces aquí tengo E, aquí tengo S, aquí tengo CE, acá tengo ET, acá empieza otra vez TE, S, CE, ET, y bueno, está aquí, ¿sí? Y me están preguntando entonces esta de acá. Entonces lo mismo. ¿Qué dice la norma? Para curvas espirales del mismo sentido, ¿sí? Estaba hablando ahora del mismo sentido, ya pasé las de distinto sentido, entonces estamos hablando de entretangencia mínima. La entretangencia no puede ser menor a la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la velocidad específica de la entretangencia horizontal, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Recuerden que cuando hallamos nosotros velocidad específica, hallamos las velocidades de cada curva, la velocidad específica de cada curva, y le asignamos al tramo entretangente la velocidad específica de la curva que lo precedía, ¿sí? Entonces, si esta curva tenía velocidad específica 50, este tramo me queda con velocidad específica 50. Entonces, lo que me dicen, la entretangencia mínima, ¿sí? Para espirales de igual sentido va a ser igual a la distancia que recorro otra vez en 5 segundos por la velocidad específica de este tramo recto. Ya no de las curvas, del tramo recto, ¿sí? De este tramo recto. Entonces voy a poner velocidad específica del tramo recto. Y obviamente, pues esto está en segundos, esto en kilómetros por hora, hacemos la conversión para que nos den metros, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, para espirales del mismo sentido, ¿sí? La entretangencia mínima va a ser la distancia que yo recorro en 5 segundos a la velocidad específica del tramo recto, es decir, 5 segundos por la velocidad específica de este tramo recto. Entonces, antes de yo chequear entretangencias, tengo que calcular las velocidades específicas, ¿sí? Lo que hicimos como en el primer taller que les puse, que fue velocidad específica. Eso para espirales, ¿sí? No confundir con la curva circular, ¿sí? Si se fijaron para la curva circular, para curvas circulares de distinto sentido era parecido 5 segundos, pero por la velocidad específica de la curva de menor, por la velocidad específica menor de cada una de las dos curvas que estoy comparando. Acá es por la velocidad específica del tramo recto, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si las curvas no son espirales, sino son circulares? ¿Sí? Entonces, si yo ya no tengo, bueno, antes de borrar voy a esperar por si alguien está copiando y no quitarles ahí. Entonces, si las curvas son circulares, entonces
olvidémonos que existen todos estos elementos. Aquí está el PC1, aquí está el PT1, ¿sí? Aquí está el PC2 y aquí está el PT2. Listo. Entonces, la entretangencia mínima para curvas circulares de igual sentido, curvas circulares va a ser igual, ya no a 5 segundos, va a ser igual a 15 segundos por la velocidad específica, otra vez, del tramo recto que lo separa. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿qué me está diciendo esto? ¿Sí? Vuelvo y repito. Entonces, yo tengo dos curvas circulares del mismo sentido separadas por una distancia recta que se llama intertangencia. La distancia recta mínima que puede haber entre las dos es la distancia que recorrería un vehículo en 15 segundos a la velocidad específica del tramo recto que la separa. Entonces, primero yo debo saber cuánto es la velocidad específica del tramo recto. ¿Cómo la sabemos? Como lo hicimos en el primer taller. ¿Sí? Por 15 segundos. Obviamente, vuelvo y repito, esto está en segundos, esto está en kilómetros por hora, ustedes hacen la conversión de unidades para que esto me dé en metros. Si se fijan, 15, lo que yo voy a recorrer en 15 segundos, la distancia es mucho mayor que lo que yo recorrería en 5 segundos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo esto? Que este tipo de curvas en el mismo sentido se deben evitar. Son más peligrosas que tener curvas en distintos sentidos. ¿Por qué? Porque aquí la visibilidad es menor. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces como la visibilidad es menor, yo le tengo que dar mayor distancia para que el vehículo recorra recto antes de encontrar la otra curva, ¿sí? Porque obviamente a más tiempo, pues mayor distancia voy a poder recorrer, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo eso. Entonces, esto, el hecho de que usen aquí 15 segundos, que la norma me exige 15 segundos, lo que me está diciendo, lo que me está diciendo es que necesito más distancia. ¿Por qué? Porque esta configuración es un poco más segura por términos de visibilidad. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para hallar la entretangencia mínima para dos curvas circulares del mismo sentido. ¿Sí? Y el anterior era para curvas espirales del mismo sentido. ¿Sí está claro esto de la entretangencia mínima? Hay que ser cuidadoso, ¿sí? Eso lo tienen que chequear ustedes cuando estemos haciendo el diseño del proyecto, verificar esto, ¿sí? Generalmente lo que uno hace es armar una tablita, ¿sí? Entonces, curva 1, curva 2, entretangencia, igual sentido, y la chequean, ¿sí? Ya después, en la siguiente clase les explico lo de la tabla, para que lo puedan hacer de mejor forma. Entonces, voy a volver aquí a la diapositiva. Bueno, no sé, mentiras, voy a esperar por si alguien está copiando. Quiero mostrar aquí las diapositivas para mostrarles esto de acá. En las diapositivas de esto de entretangencia está exactamente lo mismo que yo hice en el tablero, solo que pues quería con el tablero como haciendo la esquemita de la espiral, de la curva. Entonces, lo que aparece en la diapositiva que estoy mostrando fue lo que acabé de decir. Entonces, para curvas del mismo sentido, sin curvas espirales, la entretangencia mínima son 5 segundos por la velocidad específica de la entretangencia horizontal, o sea, el tramo recto. Para curvas circulares, 15 segundos por la velocidad del tramo recto. Y lo que les decía, por su misma naturaleza, las curvas del mismo sentido se deben considerar indeseables en cualquier proyecto de carretera, por la inseguridad y disminución de la estética que representan, ya que por dificultades
ya que por dificultades del terreno son a veces imposibles de evitar. Se debe intentar siempre el reemplazo de dos curvas del mismo sentido por una sola curva que las envuelva, es decir, por una curva compuesta. Entonces, esto no me está diciendo que yo no puedo diseñar dos curvas del mismo sentido con una entretangencia, ¿sí? Pero si uno las puede evitar, es mucho mejor evitarlas, ¿sí? ¿Y cómo se pueden evitar? Haciendo curvas compuestas, ¿sí? Volviendo eso a una sola curva, ¿sí? Pero obviamente pues eso va a depender del terreno, la topografía, de las condiciones y todo. ¿Sí? Pero entonces eso era lo que les quería decir. Esto es sacado de la norma, no es dicho por mí, está tal cual tomado de la norma, ¿sí? Eso es lo que recomienda la norma, ¿sí? Nuestra norma manual de diseño geométrico. Entonces, ya tenemos entre tangencia mínima y entre tangencia mínima para curvas de igual sentido, entre tangencia mínima para curvas de diferente sentido. ¿Qué nos falta? Entre tangencia máxima, porque esa distancia no puede ser tan larga, porque recuerden, cuando tenemos distancias rectas muy largas, eso produce cansancio en la visión, y es como el efecto ese que se produce, efecto espejismo, que allá al final de la carretera se ve como todo, como que la carretera se desvanece, ¿sí? Y eso genera sueño, cansancio, ¿sí? Entonces, no se debe, no, tampoco es bueno tener tramos rectos tan largos. Y para eso se chequea por entretangencia máxima. Entonces, para entretangencia máxima, vamos a esperar por si de pronto alguien está copiando la diapositiva, leyéndola. Listo. Entonces, la entretangencia máxima sí es un poco más sencilla. Me preguntan que si hay algún caso en el que pasemos de espiral circular, sí, sí, claro, se puede. Por ejemplo, a veces para evitar, les decía, a veces para tratar de evitar curvas de igual sentido o cuando no se pueden evitar curvas de igual sentido, entonces lo que uno hace es tener una circular y pasar a una espiral, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué criterio aplica? ¿Sí? Entonces, ¿qué criterio aplica? Aplica el criterio de espirales. ¿Por qué? Porque se supone que estamos entrando en una espiral y ustedes saben que cuando vimos espirales hablábamos de que la espiral es más segura, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que hacer curvas de igual sentido y las tienen que hacer y no las pueden unir, prefieran hacer espirales, ¿sí? Si las pueden unir, hagan una compuesta, ¿sí? De 2 radios, de 3 radios, lo que les dé. Si ya por nada del mundo pueden evitar y tienen que ser dos curvas circulares separadas por una entretangencia, entonces hay que chequear que esto se cumpla totalmente. ¿Sí? Pero lo que dice la norma, si se puede evitar, mejor eviten, ¿sí? Preferiblemente, ¿sí? Que es lo que nos da la norma. Pero fíjense que la norma no dice, no, es que está prohibido, no. Si se puede evitar, evítelo. Si es necesario hacerlo, pues hágalo, ¿sí? Pero lo que se busca es tratar de evitar eso. Y sí se puede hacer una curva circular, un tramo recto y luego una espiral. Ahí la pregunta es, ¿cuál es la entretangencia que domina? La entretangencia mínima. Entonces, como metí una espiral, pues la espiral hace más seguro el diseño, entonces priman las condiciones o los criterios de espiral. Listo, entonces, la entretangencia máxima, la que no hace falta. La entretangencia máxima es igual, sea del mismo sentido, sea de diferente sentido, eso es lo bueno, entonces no hay como tantos criterios. Se deben acondicionar entretangencias suficientemente largas que permitan cumplir con la distancia visible de adelantamiento. Pero en el caso que sean estas distancias por razones propias del diseño, es necesario procurar que la longitud máxima de recta no sea superior a 15 veces la velocidad específica de la entretangencia horizontal. Es decir, nosotros tenemos que ir a chequear una tabla que tiene manual de diseño geométrico, que son distancias de adelantamiento. Esas distancias de adelantamiento varían según la velocidad de diseño, según la velocidad específica. ¿Sí? Entonces, si por alguna razón me dicen que esa distancia de adelantamiento es 500 metros, y por alguna razón yo necesito que sea más larga, lo máximo que puede llegar a ser esa distancia va a ser 15 veces, ¿sí? La velocidad específica de la entretangencia horizontal. Ojo, 15 veces, no 15 segundos. Es decir, si la velocidad específica de ese tramo recto, que es el que está uniendo las dos curvas, es 40 kilómetros por hora, quiere decir que sería 15 por 40. O sea, eso da 600 metros. Así, sin hacer cambio de unidades. 15 veces la velocidad específica, es decir,
15 por 40, eso me da 4 por 5, 20, 600 metros, ¿sí? Entonces, prima la distancia de visibilidad de adelantamiento. Si no se puede cumplir, por alguna razón, el siguiente paso es 15 veces la velocidad específica del tramo recto, ¿sí? Entonces, pero generalmente uno trata de chequear por distancia de visibilidad de adelantamiento, que es como lo más seguro, ¿sí? Entonces, este criterio se aplica de igual forma para curvas de igual sentido como para curvas de diferentes sentidos. Sí, aquí no me importa si es de igual sentido o de diferente sentido, aplica igual. ¿Sí? Entonces, preferiblemente tratar de controlar con la distancia de visibilidad de adelantamiento. Eso es una tabla, después yo se las paso cuando estemos haciendo el proyecto. Te dice, depende de la velocidad específica, ahí aparece cuánto es la distancia de visibilidad de adelantamiento, entonces su entretangencia debería tener máximo eso. ¿Sí? Pero si se debe acondicionar entretangencias suficientemente largas que permitan cumplir con la distancia de visibilidad de adelantamiento. Entonces, un poco recordando la distancia de visibilidad de adelantamiento, y ya terminamos esto. La distancia de visibilidad de adelantamiento, recuerden que si ustedes recuerdan por allá de sus clases de tránsito, teóricamente se compone de 4 momentos o de 4 distancias. La distancia 1 y 2, que se refiere a la distancia de percepción-reacción, y cuando yo ya tomo la distancia 1, percepción-reacción, yo percibo que hay un vehículo delante mío que va más lento y reacciono a empezar a adelantarlo, ¿cierto? Luego D2, ¿sí? Lo que se conoce como D2 acá, toda esta de acá. De 1 es lo que les digo, percepción-reacción. Generalmente es la distancia recorrida a la velocidad específica en 2 segundos. Para Colombia se dice que el tiempo promedio de percepción-reacción son 2 segundos. ¿Sí? Obviamente eso varía dependiendo de la persona, dependiendo del vehículo, dependiendo de la hora del día, ¿sí? Dependiendo de muchas cosas, pero en promedio se trabaja con 2 segundos. La distancia 2, que es toda la distancia que yo recorro cuando me meto al carril en el que voy a adelantar y vuelvo al carril mío. La distancia 3 es la distancia a la que yo me encuentro el carro que venía en el otro sentido. Y la distancia 4, pues la distancia cuando empieza la maniobra, desde que empezó la maniobra y el otro vehículo venía por el sentido contrario. ¿Sí? Pero bueno, esto es más por definición. ¿Sí? Lo que es de distancia de adelantamiento, de 1, de 2, de 3, de 4, me interesa, bueno, aquí está cómo se calcula cada uno. ¿Sí? Pero lo que me interesa es esta tabla, Entonces, esta es la tabla que nosotros generalmente usamos para distancias máximas de entretangencia, ¿sí? Entonces, para una velocidad, dice velocidad específica, ¿sí? De la entretangencia horizontal, o sea, el tramo recto, y velocidad del vehículo que adelante, ¿sí? Entonces, para la velocidad específica, entonces, si la velocidad específica de su tramo recto está entre 50 y 65, la distancia de adelantamiento es 317. Si está entre 66 y 80 es 446. Si está entre 81 y 95 es 583. Y si está entre 96 y 110 es 726. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la velocidad específica, ¿sí? Ustedes van a mirar con cuál distancia controla. ¿Sí? Generalmente uno no la toma 317. Recuerden que aquí me dice, perdón que vuelva hacia atrás, dice, se debe acondicionar entretangencias suficientemente largas que permitan cumplir con la distancia de visibilidad de adelantamiento. No quiere decir que si es 317, si es 317 es siempre por encima. ¿Qué tanto por encima? Lo máximo por encima son 15 veces la velocidad específica de entretangencia horizontal. Entonces, vuelvo y repito, si la entretangencia horizontal son 40 kilómetros por hora, por 15 me haría 600, es decir, trabajo con 600 metros. De máximo, máximo, máximo. Pero yo voy a asegurar que se cumpla esta distancia acá. ¿Sí? Porque, por ejemplo, como un ejemplo, si la velocidad específica es 40, ¿cuánto nos daría acá? Si es 40, fíjense que no alcanza a salir acá, entonces tomamos la de entre 50 y 65, que es la menor, ¿sí? Que nos da 317. Si lo hacemos por el otro criterio de 15 veces la velocidad específica, pues nos da 600, estamos sobrados, entonces no habría problema, ¿sí? Entonces, con esta tabla controlamos entre tangencia máxima y con los criterios anteriores, con lo que expliqué en el tablero, controlamos entre tangencia mínima. Eso es, con eso, eso lo vamos a tener que chequear cuando estemos haciendo el diseño en planta, el alineamiento, lo vamos a chequear, porque les digo, se da una tablita donde uno va verificando eso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser que, listo, ustedes hicimos el diseño en planta y luego pasamos al diseño en perfil y no nos cumplen pendiente, entonces tenemos que mover la planta. Entonces, al mover la planta, pues se nos vuelve a descuadrar todo, entonces tenemos que volver a chequear. ¿Sí? Entonces, hay que estar siempre chequeando y eso, entonces generalmente lo que uno hace siempre es estar programando una hojita de cálculo de tal forma que si usted le cambia el valor de la entretangencia, pues ahí le haga el chequeo de una vez. Pero lo de siempre, pues uno con Excel puede ir trabajando cosas y dejarlo programado para que cuando haga un cambio, pues solo sea meter el nuevo dato y ahí le chequeo. Eso era lo que les quería explicar hoy, ¿sí? No les expliqué lo de civil, ya les comenté por qué, pero el miércoles sí
sí fijo trabajamos en civil, hacemos el alineamiento y bueno, y pues continuamos con la parte teórica. ¿Listo? Esta diapositiva no la he subido, ahorita la subo esta todavía no la he subido, ahorita genero, bueno, en la tarde, porque ahorita tengo ya clase a las 10, genero el PDF, le subo esto y le subo el video de la clase. Recuerden que también ya les dejé un PDF con un ejercicio resuelto completo de espiral para que lo miren, para que lo revisen, para que les ayude a la programación de su tabla Excel. Revisen también lo que les dije, cómo cambiaría la programación si la curva es hacia abajo, ¿sí? También revísenlo. Y ya, y el parcial quedó para este miércoles que pasó en 15, ¿cierto? Sino que está para el 9 de diciembre, quedó, ¿sí? Para que tengan ahí tiempo de estudiar. Y este fin de semana espero ya subirle las notas que me hacen falta a los talleres. Sí, ya están casi listos, pero quiero subirle una de las dos notas que me hacen falta, el de curva compuesta y el de velocidad específica, para no estarle mandando tantos correos, sino en un solo correo avisarles que ahí ya están las notas. ¿Listo? Y así quedamos al día con notas y no les debería nada, sino ya lo que queda haciendo falta de la nota del parcial. Bueno, vamos a dar hasta acá. Cualquier cosa, cualquier duda, recuerden, el lunes hay hora de consulta de 10 a 12 en la mañana, o sea, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y el martes de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Sí? Para los que tengan alguna duda, alguna inquietud, pues me escriben ahí por Teams y yo los atiendo. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces la otra semana, ¿listo? El miércoles. Estén bien y que tengan un buen fin de semana y que rindan con todas sus cosas. Gracias, profe, adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Buen Chao. día. Bien.